La depresión puede ser una batalla solitaria que envuelve a quienes la padecen en una sensación de desesperanza y aislamiento. Y aunque tengamos la visión común de que solo la tristeza predomina, no es del todo cierto. Sentirse triste es algo sano y normal, pero estar sin emociones, vacíos, sin pensamientos que nos motiven o nos hagan reflexionar sobre nuestras acciones, experimentar sensaciones de no poder dormir, no poder comer o no encontrar interés en las cosas que solíamos disfrutar, es algo verdaderamente alarmante. A pesar de ello, el apoyo emocional de las personas que nos rodean puede ser una luz en la oscuridad, proporcionando un refugio seguro a través de la comprensión, el amor incondicional y la presencia solidaria de quienes consideramos familia. Actualmente en la fecha de julio de 2024, Pixar nos ha traído una de las obras más taquilleras del estudio y que actualmente ha superado a muchas que creíamos eran insuperables. Sí, como es obvio, estamos hablando de Inside Out, o como todo Latinoamérica la conoce, Intensamente. Y sé que aunque a muchos nos gustaría comenzar a subir contenido sobre la segunda parte debido a las tantas curiosidades, análisis y demás temas que involucran a la película, esta a día de hoy aún no ha sido estrenada en plataformas de streaming. Por ello es que casi todo el contenido que han traído se ve de muy mala calidad o no existen tantos videos que hablen y analicen a la secuela como nos gustaría. Aclarado esto, aunque no pueda centrarme en ambas partes de la historia, sí puedo recordarte lo maravillosa que fue la primera, hacer breves menciones a la segunda y por qué se generaron tantas expectativas a su alrededor, además de la masiva cantidad de interés por las personas que asistieron al cine para mirar esta segunda parte. Incluso si solo fuese considerada para niños. ¿Por qué tantos adultos quieren mirar esta obra? Dejando de lado que la primera parte salió ya hace 9 añotes, es decir, en el año 2015, y que la mayoría de nosotros ya estamos en una edad adulta, estamos viendo una obra que aborda a la perfección temas psicológicos a través de animaciones. Como bien sabemos, la animación normalmente es vista o dirigida para infantes debido a que al ser niños todo lo que miramos tiene que ser colorido, llamativo, creativo, divertido y un largo etcétera. Algo que impulse la imaginación más allá de la simpleza, pues en esta temprana edad el desarrollo cognitivo juega un papel importante para procesar información de manera más sencilla. Por ello, la simplicidad y el dinamismo es algo que está muy remarcado para sus mentes. Aunque hoy en día ya estamos perdiendo bastante de esas habilidades de retención que tenemos. Seguramente si pasas mucho tiempo en TikTok sabrás de lo que hablo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de cómo la retención de TikTok nos está afectando mentalmente, sino de la película misma. Intensamente introduce a una protagonista de nombre Riley, que tiene una vida bastante normal. Incluso podríamos catalogarla como una infancia común, algo con lo que probablemente muchos nos identifiquemos. Simple, cómoda en ciertos aspectos, pero algo muy remarcable y afortunado para ella es que predomina la alegría. Desafortunadamente otras personas no podrán sentirse identificados porque todos hemos vivido experiencias distintas, por tanto su emoción dominante no será alegría, pero puede serlo la furia, el miedo, la tristeza o el desagrado mismo. Hay que remarcar que estas son nuestras 4 emociones primarias, las primeras que definirán nuestra personalidad antes de adentrarnos con otras más complejas como la ansiedad, la envidia, la pereza, la vergüenza y un largo etcétera. Entonces crecemos y nos damos cuenta de que los recuerdos que nos hacían felices y definieron nuestra personalidad siempre han involucrado matices de un cúmulo de ellas que probablemente no miramos en ese momento. Según la película, nuestras personalidades nacen a partir de las emociones y pensamientos que provocaron sucesos importantes en nuestras vidas, llamándose pensamientos centrales, representados como esferas, las cuales construyen estas islas de personalidad. Por ejemplo, en Riley tenemos la presentación de sus personalidades a través de recuerdos alegres, siendo la felicidad la emoción dominante en su vida, como cuando aprendió a esquiar, cuando conoció a su primera amiga y cuando su familia estaba presente para ella, logrando perfeccionar a una niña feliz. Una personalidad extrovertida, positiva, despreocupada, juguetona, competitiva y un largo etcétera. Pero ¿qué pensarías si te dijera que aunque parece que puedes tenerlo todo, de repente se desvanezca esa alegría y empiece a nacer una cara larga? Una que no sabes por qué nace, pero está ahí. Te está jugando una mala jugada. Tus pensamientos comienzan a tornarse azules. Lo que antes te hacía feliz parece que de repente te envuelve de tristeza. Seguramente pensarás, claro, es la depresión.
No, la depresión no solo se trata de estar triste, es una enfermedad que involucra esos pensamientos de inutilidad, de vacío, pérdida de interés, cambios en el apetito, problemas para dormir y muchas más matices que pueden resultar obvias por el cambio drástico de comportamiento y pensamientos. Y Riley, sin saberlo, estará sufriendo de eso momentáneamente, lo cual es el tema central que aborda esta primera película. Y gracias a que en la actualidad se ha normalizado conocer la existencia de esta triste enfermedad, ya puede ser tratada a través de diversas maneras como la terapia psicológica, tratamientos médicos, cambios en nuestro estilo de vida o uno de los más influyentes para la película misma, el soporte social. Las personas que buscan aislarse por completo de la existencia de la gente difícilmente podrán curar lo que creen que se está rompiendo. Y sé que de repente llegará alguien y dirá: yo no necesito de nadie, yo puedo solo. Puede que sí, no veo por qué no. Pero siendo sinceros, hasta las personas más solitarias, una vez que reciben la mínima muestra de cariño o afecto, gustarían prevalecer ese sentimiento, porque tal vez por dentro esté un niño solo, un niño abandonado. Somos humanos, tenemos necesidades fisiológicas, psicológicas, de estima, autorrealización por nuestra persona para un desarrollo óptimo, creativo o incluso trascendentales como la búsqueda de un propósito más allá de nuestra existencia. Entonces, intensamente toma todas estas bases para crear un mundo fictivo que explica todo de manera ciertamente correcta y fácil de entender. Pero es que hasta en lo fácil existe su complejidad, en especial para la mente humana, una que aún así realicen estudios constantes nunca será completamente entendida. Riley es una niña feliz. Su vida es buena, sus padres la quieren, tiene amigos, tiene pasiones, apoyos, todo lo que un niño debería vivir. Por ende, podríamos decir que su personalidad se rige a ser una niña cuya emoción dominante es la alegría, algo que eventualmente puede llegar a cambiar por la presencia de situaciones en su vida que definan el tipo de vida que llevará. Su padre, por ejemplo, lo rige la emoción de la furia. Claro, alegría está presente, pero no es quien está a cargo, seguramente representando el dogma estricto de un hombre típico de familia quien estará al pendiente de esta misma a través de un constante estrés por su trabajo. Su madre siendo regida por la emoción de la tristeza, ya que por diversas situaciones puede ser que su emoción dominante no sea una tan positiva, pero cuidadosa, amorosa, una más serena y que planea cuidadosamente cada aspecto de su vida. Todo para la protección de lo que en este caso es su hija y un hombre de familia. Todas estas emociones adoptando la apariencia de cada sujeto en cuestión. Existen diversas teorías que buscan querer explicar por qué Riley parece tener emociones de ambos géneros y que lucen distintas a ella, mientras que los demás solo tienen de uno solo o parecen una calca de cómo se miran. Pero pues esto supongo que está hecho de esta manera por fines creativos y visuales, es decir, considero que no hubiese causado el mismo impacto mirarlos a todos iguales a ella. Por tanto, tal vez para nosotros sean de dos géneros distintos, pero puede ser que sí luzcan como Riley. Nunca lo sabremos, es irrelevante realmente. Había otros quienes querían justificarlo porque decían que Riley no tiene identidad de género, lo cual lo puedo ver algo entendible, pero como menciono, es algo irrelevante. Podríamos estar rebuscando la respuesta y aún así la más obvia es la que realmente es. De repente Riley y su familia tienen que mudarse a una nueva ciudad en San Francisco, California, alejándose de su antiguo hogar que era Minnesota, pero también se tendrían que separar de sus amistades y todas las personas que conocerían en ese lugar, pues sus sueños, sus pasiones, sus hobbies, todo lo que la hacía feliz tuvo que haberse desplazado sin ella poder hacer algo, pues al final sus padres eran los que necesitaban moverse, ya que su trabajo así lo requería. Ahora esta familia tendría que acomodarse a un nuevo estilo de vida donde dejarían de lado toda la tranquilidad y la paz que habrían tenido en estos años, alejándose a un ambiente urbano, entrando a la dura y pesada vida de lo que una ciudad enorme tiene o conlleva. Y aunque primeramente intenta mantenerse positiva, sabe que todo será diferente a partir de ahora. Y para colmo, parecía que todo lo que hacía estaba
saliendo mal, incluso si aún así mostraba una buena actitud. Es cuando entonces, aunque nosotros sabemos que la emoción dominante, por decirlo de algún modo, es alegría, tristeza empieza a tomar el control involuntariamente como si alguien más la estuviese llamando, pero no sabe qué es esa fuerza misteriosa. Es importante saber que aquí las emociones tienen diferentes papeles que son de suma importancia. Sin embargo, para alegría la única emoción que nunca le gustaba que tomara el control era tristeza, pues sentía que era una emoción inútil, sin propósito, que no funcionaba para mantener a Riley a salvo. Claro, esto es algo que todos sabemos, podemos llegar a creer en algún punto de nuestras vidas. ¿Por qué existiría la tristeza? ¿En qué nos beneficia? Es aquí donde entendemos que el mensaje que quiere dar la película es hablar sobre esta emoción, el papel tan importante que desempeña pero que alegría no quiere ver. Me gusta cómo Pixar toma estos conceptos para hablar precisamente del mundo dentro de nuestra cabeza, transformándolo en una situación en la que se involucra gente trabajando en conjunto para poder aportar algo a la vida de las personas. Y como sabemos, en diferentes situaciones laborales existirán disputas sobre quién debería de estar a cargo. ¿Cuáles son las vías correctas para poder realizar algún trabajo? ¿Y cuál es el papel que desempeña cada uno? En su primer día de escuela, Riley parece mantenerse positiva, pero en el momento en que le piden que se presente, parecía que cada recuerdo que la hacía feliz se comenzaba a tornar azul, a lo cual Alegría se molesta, pues sabe que tristeza está involucrándose. Y aunque intenta detenerla, ella no puede dejar de hacerlo. Por tanto, crearía un pensamiento central nuevo, un pensamiento que involucraba la tristeza. A raíz de esta disputa, Alegría intenta detener a Tristeza de colocar el pensamiento central, provocando que terminen siendo succionadas por lo que parece ser un tubo recolector de pensamientos, llevándose a Alegría, Tristeza y los pensamientos centrales en el proceso, siendo así que estas emociones terminarían perdidas y alejadas de la estación principal. Y aunque podríamos creer que no tiene sentido que se desvanezcan dos emociones principales, la película está jugando con este elemento narrativo para darle sentido a lo que estaba ocurriendo fuera de la cabeza de Riley, es decir, el mundo real. Ella no estaba contenta con el cambio. ¿Y cómo habría de estarlo si parecía que todo jugaba en su contra, aún intentara mantenerse positiva? Habría dado un cambio radical de vida, y aunque a algunos les parezca una niña egoísta, no es del todo cierto, pues es una niña. No entiende las situaciones por las que su familia atraviesa o sus padres mismos. Para ella, todos estos años habrían sido perfectos y llenos de momentos alegres. Esto mismo se ve en el cuartel, que está lleno de pensamientos positivos, mirando cómo Alegría sería la emoción dominante en su vida, por lo menos hasta que llegó el cambio tan drástico de vida, explicando así que las emociones que ahora toman dominancia son furia, desagrado, miedo y tristeza, quien parecía quería volverse una principal en tomar el control. Por tanto, aunque Alegría quisiera mantenerla alejada, había una fuerza llamándola, como si Riley quisiera que fuera ahora una emoción dominante para ese momento. Seguramente en algún punto de nuestras vidas hemos atravesado por este tipo de situaciones, donde aún así intentemos mantenernos positivos, no tiene por qué salirnos todo bien. Los errores humanos y las situaciones que nos aquejan normalmente pueden estar fuera de nuestro control. Es por ello que aún así hayamos estado tanto tiempo felices, de repente cambie de manera tan drástica nuestra personalidad. Pero eso no quiere decir que no podamos recuperar el control de nuestra vida. Puede ser que tal vez solo sea una mala racha. Puede que sientas que nunca cambiará tu situación, pero ¿realmente crees que no puedes hacer algo por mejorarla? En el caso de Riley estamos viendo a una niña de 11 años. Por tanto, estas emociones que son complejas, por decirlo de algún modo, o que no estaban muy presentes en su vida, son mucho más fáciles de sobrellevar, porque es una niña pequeña. Pues es ahí donde entran roles importantes, personas importantes, como en este caso sus padres mismos, o incluso ella misma podría llegar a encontrar este equilibrio de manera solitaria. Esto fue algo que ocurrió en Riley, quien a medida que avanzaba la película pasó de ser alguien feliz y vestir de colores llamativos a alguien triste y con colores oscuros en su vida, por lo menos hasta que llegó al punto de autorrealización donde finalmente se dio cuenta de que estaba tomando malas decisiones. Pero para llegar a este punto en la cabeza de Riley, el mundo de las emociones tuvieron que vivir diferentes aventuras
herramientas y situaciones para poder regresar todo a la normalidad. Entonces, encaminadas, alegría y tristeza empezarían a conocer todas las demás partes de la mente de Riley, como el almacenaje enorme de recuerdos, la producción de sueños, siendo lo que su nombre literalmente dice, el tren del pensamiento que transportaba las ideas de Riley, isla de la imaginación y alguien que resultó ser muy especial y relevante para nuestras emociones, pero no para la vida misma, un amigo imaginario. Riley lo habría creado en su infancia con el nombre de Pink Bong, una combinación de animales y objetos que le gustaban cuando era una niña. Al parecer, él habría estado en su subconsciente casi todos estos años, pero aún no era olvidado del todo. La personalidad de este simpático amigo se describe como alguien demasiado bondadoso, pero un poco torpe, una representación de lo que Riley le gustaba de conocer en ese momento, pues adquiere la personalidad divertida de ella, volviéndose probablemente de sus últimos preciados recuerdos de su infancia. En el camino vivirían diferentes dificultades, ya que la depresión de Riley estaba destruyendo bastantes cosas a su paso, ya que las islas de personalidad estaban desvaneciéndose. Por tanto, en un accidente terminarían cayendo del tren del pensamiento que podría llevarlas hasta la estación principal, pero al ser salvadas, en ello verían que en un recordatulbo tal vez podrían volver. Alegría, de manera egoísta, y volviendo a ver que cada vez que tristeza se acercaba, los pensamientos centrales empezaban a volverse azules, tomaría la decisión por el bien de Riley de dejarla e irse con los pensamientos centrales. Pero ahora hay un nuevo problema. Y es que como la isla a la que estaba conectada el tubo estaba destruyéndose, este se terminaría rompiendo, provocando que tanto Alegría como Pink Bong, en un intento de ayudarla, cayeran al vacío donde los pensamientos y recuerdos se desvanecían. Por fuera, Riley estaba tomando diversas acciones que provocaban cada una de las rupturas, todo por querer regresar al lugar donde creció, dejando de lado los diferentes valores que tenía. Y sus únicas personalidades que estaban tomando el control eran tres que no parecían tener idea de cómo controlarla. En esta travesía, Alegría aún así no considerase importante a Tristeza, empezaría a adquirirle respeto y cariño, pues al final miraría que como ella es una emoción primaria, y aunque aún no entiende del todo su postura, dado que ella quiere que las demás emociones sean como Alegría misma, la mantiene a su lado y sabe que debe volver junto a ella, pues en cada momento de alegría siempre existía otra emoción por detrás que habría influido a provocarla. Podemos llegar a creer que alegría es una emoción molesta, pero recordemos que en este caso cada emoción es representada por los extremismos de los que preceden. No significa que no puedan sentir otro tipo de emociones o se mezclen para tomar decisiones. Solo están buscando lo mejor para el sujeto en cuestión, en este caso siendo su niña alegre. Así que envuelta en lágrimas, entendería finalmente que tristeza era una emoción demasiado importante, al igual que ella lo era para Riley. Entonces, junto a Bing Bong, recordarían que un objeto especial que parecía ser un cohete de su amigo imaginario habría caído también en el mismo lugar. Por tanto, la única forma de subir sería cantando la canción que encendía sus motores e intentar llegar hasta lo alto de donde habrían caído. No obstante, en una última acción del amigo que Riley ya estaba a punto de olvidar, elevaría a Alegría hasta lo más alto, recitando como últimas palabras: lleva a Riley a la luna por mí, desvaneciendo su último recuerdo por su amigo y logrando hacer que Alegría escapara, con la promesa de que ayudaría a Riley con lo que sea que estuviese sucediendo en su cabeza. Un momento emotivo que juega con el desvanecimiento de nuestros amigos imaginarios en la infancia. Esto me hace pensar, ¿realmente hemos tenido amigos imaginarios cuando éramos niños? ¿O por qué existen tantas obras que intentan hablar de estos mismos? Es curioso, ¿cierto? Como Jorge. Posterior a eso, Alegría encontraría otra vez a Tristeza, pero como hablamos de extremismos, Tristeza ya no quiere hacer nada. Está completamente rendida por poder hacer algo bien por Riley. Aún así, Alegría ingenia una manera para poder llegar hasta la estación con las diversas utilidades dentro de la cabeza de Riley y logra impulsarse lo suficiente para poder volar directamente a una de las ventanas junto a su compañera. Las demás emociones, quienes estaban en el borde del caos, las ayudan a entrar. Y cuando creían finalmente Alegría podría solucionar sus problemas, veríamos que ella decidiría que quien lo arreglaría todo sería Tristeza.
aceptando que no tenía por qué intentar ver todo siempre del lado positivo. Los momentos que habrían creado no se regían en su totalidad por sentimientos alegres, sino que habían varios involucrados de por medio, combinaciones de estos mismos que finalmente lograban desencadenar los pensamientos centrales, así que Tristeza, tomando el mando, lograría lo que su emoción predominaba, el sentimiento humano de sentir que nuestro mundo a veces no tiene el control que queremos, y necesitamos liberar todas nuestras emociones acumuladas, pues ayuda a procesar eventos difíciles, a aprender de ellos y encontrar la forma de superarlos para seguir creciendo emocionalmente. Una emoción que no tiene por qué ser reprimida independientemente de quién seas. Todos tenemos nuestros momentos emocionales, diferentes, vivimos experiencias distintas y no debemos de creer que una sola emoción está rigiendo nuestro camino. Es un conjunto, es trabajo en equipo. Todas son importantes y son las que nos hacen seguir siendo humanos. Ese es el mensaje de esta primera parte. Finalizando con que Riley acepta a sus emociones, abraza sus pensamientos y sigue viviendo la vida tan alegre que tenía, combinándola con el resto de emociones y creando nuevas islas del pensamiento. ¿Y tú ya viste la segunda? ¿Qué te pareció? Espero que pronto podamos hablar de ella. Muchas gracias por mirar el video. Suscríbete para más y comenta qué otra película o serie te gustaría analizar.